Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias también a Julio por cedernos este espacio en su canal y permitir estos encuentros y este compartir que tenemos. Hoy les propongo hablar del despertar y de la espiritualidad, pero desde un espacio de sencillez. Nada complicado, ni teologías, ni teorías, ni cosas demasiado complejas. Todo lo contrario. Y también entendiendo que esto que les comparto y que les propongo no va desde ninguna idea de que yo puedo tener la verdad, ni absoluta ni mayor, ni que soy maestra de nada ni de nadie, solo alguien, una humana más, tratando de discernir y de aportar lo que la experiencia y las lecciones de la vida me ha ido dando. Y ahí tal vez lo que el resumen de esta vida que llevo hasta hoy me proporciona y puedo aportar como cualquiera de vosotros. Pero ante las cuestiones que me van planteando distintas personas que sienten como que hay una dificultad para entender cómo despertar, qué es, cómo funciona, qué hacer, aquellos que se les dificulta atender las distintas informaciones que se van dando en diferentes modos y en diferentes lugares. Hoy que hay tantísima información y tantos haciéndolo, pues la tarea a veces se vuelve un poco compleja. Y algunos que están tratando de practicar, por ejemplo, meditación, y algunos que tratan de conseguir conexiones mayores. Bueno, hay como un cierto lío, una cierta, como digo, desorientación. Y por eso estoy haciendo este comunicado, tratando de poner un poco de orden a todo esto. Ojalá lo consiga. Y ojalá mi aportación colabore y ayude en todas esas cuestiones que os estáis planteando y que me comunicáis. Vamos a ver. ¿Cómo hablar de la espiritualidad? Para mí, después, como digo, de este camino andado, me alcanza una explicación algo sencilla. Vamos a lo sencillo, ¿sí? Estamos acostumbrados a una vida en la que andamos enfocados a cosas. Cosas que nos entregaron como la vida es esto. Entonces, estamos hablando de formarse o estudiar o aprender cualquier cosa para alcanzar a ser adultos y tener la capacidad de tener un trabajo, un laburo donde poder conseguir obtener hasta por lo menos hoy un dinero con el que llevar a cabo nuestras necesidades, nuestras vidas que en principio están enfocadas a estar sanos, a tener un lugar donde vivir, a poder pagar las cosas que son necesarias para hacerlo, alimentación, electricidad, agua, depende de la vida que lleve cada uno, pues eso, lo que conlleva poder estar vivo a un nivel por lo menos físico, sí. Y cuando salimos de ahí, cuando salimos de lo estrictamente material y físico, y de los enfoques de actividades que se dan en ese formato, nos vamos a lo que sentimos, nos vamos a lo que no está estrictamente en lo físico, tratando de comprender quién soy yo,
¿Cómo es que estoy aquí? ¿Cómo llegó a suceder que haya vida? No solamente la humana, más allá. Y uno trata de alcanzar donde surgió esa emanación, esa fuente. De ahí, de quién soy yo, cómo es que siento esto y lo demás, que ya no es estrictamente físico, estamos entrando en lo que denominamos espiritualidad. Por tanto, todo aquello que no podemos, vamos a poner en una mesura como gramos o qué sé yo, o litros o cualquier otra de las medidas que estamos acostumbrados a usar para lo que es material o físico, nos lleva inmediatamente a lo que es espiritualidad. Y me gustaría aquí poner un ejemplo. ¿Podemos comprar 2 gramos de amor? Parece que no. ¿Podemos comprar 2 gramos de odio? Parece que no. ¿Y por qué les pongo estas 2 cosas? Caramba, si es espiritualidad, lo del odio parece como que no entra. Miren, entra igual que entender de una vez por todas qué es luz y qué es oscuridad. Porque en estos parámetros que nos estamos moviendo, resulta que la luz y la oscuridad son, digamos, el modo en que desde acá, en esta experiencia dual, estamos accediendo a una comprensión mayor. Cuando no hay luz, hay oscuridad. Cuando no hay amor, puede haber odio. Vamos a ponerlo así. Y todo sucede. Por tanto, vamos a entender que alguien que esté sintiendo, y por lo tanto en el mundo entenderíamos de lo espiritual, está sintiendo rencor u odio, está en un estado en el que hay una carencia de algo, pero eso es espiritual, probablemente sí. Y lo digo así porque si no nos confundimos, cuando uno observa que está en un estado, digamos, de rabia o de odio, de impotencia o de lo que sea que suceda, que parece poco iluminado, no deja de estar en lo espiritual, pero está teniendo la capacidad, la posibilidad de observar que algo ahí anda de un modo concreto y que, por lo tanto, darse cuenta de esa situación es lo que le permite moverla. Sí. Y es muy importante que empecemos a dar esa consideración a las cosas porque si no andamos como un poco perdidos. Sentir lo que sea está dentro de la espiritualidad. Y si, igual que en el cuerpo, podemos encontrarnos con unos síntomas que dicen aquí hay algo que no está equilibrado, ¿sí? En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando nos percatamos de que andamos en una situación concreta, sería para nosotros el modo de entender que hay un síntoma ahí que está diciendo, la cosa no acaba de funcionar. Para mí me parece importante, porque entonces si no, siempre estamos con la sensación de que no andamos en, nosotros siempre andamos en, nos están explicando que somos la propia chispa, la propia porción de esa emanación, de esa fuente, de ese Dios, del Creador, ¿sí? Pero andamos un poco como, bueno, y eso, y ahora nos están diciendo que parece que tenemos un examen, que si no alcanzamos ciertas cosas y aprendemos a hacer ciertas otras cosas, no vamos a pasar de grado. Dimensión, llámenle como quieran. Por eso creo que es importante que hagamos todo esto que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿tenemos síntomas? Sí. ¿En lo físico? Sí. ¿En lo espiritual? Sí. ¿Cómo íbamos a saber si no? Pero también cabe discernir un poco algunas cosas. Por ejemplo,
Entonces, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de equilibrio espiritual, que tengo que estar amoroso y siempre contento con todo y dando amor a... ¿Pero qué es dar amor? ¿Qué es dar amor? Por ejemplo, puede ser poner un límite. ¿Podemos poner límites? Sí. ¿Son necesarios? En algunas ocasiones sí. Y eso indica que no estamos teniendo, no estamos viviendo amor incondicional. Para mí no. Igual me equivoco. Lo que ocurre es que todo depende desde dónde lo estamos haciendo. Sí. Muy importante. Si yo pongo un límite y lo pongo porque me doy cuenta de que esa situación que estoy viviendo con una persona o con lo que sea no funciona bien, no es correcta, ¿puedo poner un límite? Sí. Probablemente es muy necesario que lo haga además, ya no solamente por mí, obviamente, sino también por el otro. Cuando hay un acto incorrecto, un acto que no es debido, que está siendo violento, que está siendo abusador, y todos los que lo contemplamos no manifestamos, hey, esto no es correcto, hay que poner un límite ahí, ¿sí? Entonces estamos diciéndole al otro que eso está bien. Y aunque pensemos que a nosotros directamente quizá no nos afecta, sí nos está afectando. Porque cuando lo estamos contemplando no nos es agradable. Por lo tanto, estamos impregnándonos de eso. Muy importante entender esto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de dejar de hacerlo desde la guerra. Dejar de hacerlo desde la violencia. Dejar de hacerlo desde el rencor, la represalia. Es muy distinto poner un límite por alguna de estas causas o ponerlo por sabiduría, por amor, a uno mismo y al otro. Muy distinto. Y genera muy distinta energía. Eso es vivir con un modo espiritual. La sabiduría, la conciencia. Vamos a ver. ¿Cómo alcanzamos todo eso? Pasito a pasito, eso está claro. Quien tenga el privilegio de nacer así ya, toda mi admiración, pero parece ser que la mayor parte de nosotros vamos dando pasitos. ¿Pasitos hacia dónde? Hacia nosotros mismos. Pero en un modo en el que todavía no somos conscientes. Somos, pero no conscientes de todo lo que somos. ¿Se entiende? Juego de palabras este. Pero importante. Tenemos todo. Por lo menos lo más imprescindible sí se haya desarrollado más o menos. Solamente que en el modo en que hemos ido enfocando y hemos sido educados y se nos ha sido presentada la vida, conforme hemos ido avanzando, muchos de nosotros, a la hora de avanzar y crecer, lo hemos hecho como hemos podido. Y nos dicen tantas cosas y hay tantos que se presentan como maestros que, todo sirve. Sí. Puede ayudar siempre y cuando seamos capaces de ir comprendiendo que eso tiene que pasar por nuestro propio filtro. El filtro de quiénes somos realmente. ¿Y cómo alcanzar eso? Bueno, se puede hacer de muchas formas. Cada uno tiene la suya propia, además. No hay una forma única de hacerlo. Aunque utilicen los mismos métodos, cada uno lo va a alcanzar a su modo. Y para acceder a todo ello, necesitamos, reconectarnos. Y digo con toda la idea del mundo, reconectarnos, volver a conectarnos con quienes realmente somos. Para poder conocernos necesitamos hacerlo así. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como digo, hay muchas fórmulas. Hay, por ejemplo, el método de aquietarse, que le llaman relajación o también meditación.
El estado que se alcanza con la meditación o con la relajación implica descender una actividad de la mente. Cuidado, una actividad de la mente donde producimos lo que llamamos pensamientos, muy distinto a aquietar la mente. Lo que aquietamos es una de las funciones que ha tomado demasiado protagonismo en nuestras vidas y un protagonismo, digamos, por lo tanto, distorsionado. Y andamos todo el día pensando, incluso cuando no queremos. ¡Fum! Eso está como ahí, en distorsión. Pensamos todo el rato, cuando estamos trabajando, cuando estamos en casa, cuando estamos viendo cualquier cosa, andamos pensando. Y cuando se trata de una reconexión mayor, ¿a dónde vamos? A esa parte de nosotros con la que tenemos un escaso contacto. Y por lo tanto no estamos tratando con algo físico, estamos tratando con nuestra parte, llámale inmaterial o espiritual. Así que para hacerlo necesitamos aquietar el físico y esa función de la mente, a la que denominamos pensar. ¿Por qué aquietar lo físico, las actividades físicas y esa función de la mente? Porque son las que nos tienen, las que estamos más acostumbrados a hacer servir, usar en nuestro día a día. Y por tanto, si no es descansando o durmiendo, ¿cuándo podemos hacerlo? Por voluntad propia. Y ahí, en un estado, digamos, diurno, logramos aquietar esas actividades habituales para contactar con las que no lo son tanto, aunque están por ahí. Quien más, quien menos, alguna vez se ha quedado ensimismado, haciendo como que miraba algún lugar, pero en realidad no estaba viendo nada, y tampoco estaba pensando en nada concreto, pero estaba ahí. A veces dura segundos, algún minuto, no más, porque es una necesidad vital a la que ya practicamos poco, pero está ahí. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nos ponemos a meditar? Muchos de los que están iniciando a hacerlo me hablan de poner música y quedarse ahí un poco relajados. Mira, la música es una emanación, es una onda vibratoria que puede ayudar a relajarnos, sí, pero encuentro no muy adecuada para realizar estas reconexiones o conexiones, llámenle como quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque la música está invitándonos a andar en un espacio concreto con una escucha. Y si lo que queremos es escucharnos a nosotros, cualquier música, por muy espiritual que se diga que es y que nos va a llevar aquí y nos va a llevar allá, nos está, ¿cómo? Nos está distrayendo. Puede ser muy interesante, como digo, para relajarse, para conectar con un estado, digamos, más tranquilo, pero no es adecuado para escucharnos a nosotros mismos, porque nos está distrayendo. Está causando distracción. Entonces, en principio se trata de un silencio, de una quietud, de ruido, de sonido y de actividad. Por tanto, es un buen método para iniciar esa escucha, esa conexión, que cuando se inicia muchas veces, me estáis contando que trato de estar sentado de un modo u otro y quedarme ahí sola y cerrar los ojos y procurar que no vengan pensamientos, pero resulta que vienen un montón de pensamientos y quiero parar y no puedo, y cuando más me ofusco en que se paren, más pensamientos me llegan, incluso me acuerdo de no sé qué, y luego resulta que quiero estar quieto y no puedo porque me pica esto, porque me pica lo otro, porque una mosca que no sé de dónde ha aparecido está ahí y encima le da por revolotearme. Bueno, todas esas cosas que suceden. Pero hay algo que creo es importante.
En el momento en que estamos aquietando nuestras actividades en lo físico y nos damos ese espacio-tiempo para permanecer ahí, dentro de nosotros mismos, ese dentro que atendemos tan poco, y sucede que queremos parar de pensar y no podemos, ¿qué sucede ahí? Algo que está pasando inadvertido y yo quiero hacer ahí como un punto de atención. ¿Por qué? Porque justo en ese momento en que estamos observando, que queremos parar de pensar y de momento no lo estamos logrando, justo en ese momento está sucediendo algo maravilloso. Y si algo maravilloso es que, ¿quién está viendo? ¿Quién está viendo que no podemos parar de pensar? ¿Qué parte de nosotros se está dando cuenta de que queremos parar de pensar y aún no lo logramos? Esa parte es el observador, esa parte es la consciencia. Muy importante. Muy, muy importante, porque ahí estamos siendo conscientes de que somos conscientes. Que tenemos un observador que lo está viendo, que está viendo qué sucede. Y ese es nuestra parte mayor. Esa es nuestra parte mayor. Y hay que darle espacio en nuestras vidas para que vea lo que sucede, digamos, conscientemente. Mira, estoy observando que me sucede esto. Por tanto, ese que está observando, cuando hablamos, cuando miramos, cuando sentimos, cuando está pasando, por ejemplo, esto en los tiempos que nos damos para meditar, que no podemos parar de pensar, ese que está observando, no criticando, observando, es nuestra conexión conciencial con la conciencia. Por tanto, necesitamos estar tranquilos que sí que podemos, pero necesitamos saber qué es realmente la cosa. Y hay que dar un poco de tiempo, porque los vicios, las costumbres, precisan ser observadas en varias ocasiones para que en un momento determinado podamos alcanzar ese punto en el que de repente, sin previo aviso, se apagan. Sí, como si fuera ahí que le das a la luz y lo cierras o lo abres, pues lo mismo. Hay un momento en que ¡clac! Y se para. Pero uno necesita prestarse a estar en una situación de quietud en lo físico y de observación de lo interno para que en un momento realmente se produzca ese silencio en el pensar. Y cuando llegamos ahí, ¿qué puede producirse? A la primera no, a la segunda puede, a la tercera, algunos lo logran antes, otros después. Siempre recomendando que no se pongan a iniciar a hacer este tipo de contactos con ustedes mismos o con vosotros mismos, con la cosa de voy a estar 1 hora meditando, cuando no tienes costumbre, 1 hora. No, te pica hasta la nariz. Es incómodo. No estamos ahí. Entonces, dense 10 minutos. Inicien con 10 minutos. Y poquito a poco, ese gusto, ese saborcito que te va quedando, te va animando, casi sin darte cuenta, a ir otro día, 10 minutitos más. Y se va frecuenciando. Se va frecuenciando porque es un estado de relajación. Es un estado en el que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se aquieta de a poquito, aunque parezca que está ahí bla, 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 con los pensamientos. En realidad le estás dando una pauta que poco a poco va quietándose. Pasa que está tan acelerado
Y hay tanta costumbre de llevarlo siempre ahí al máximo que precisa algo de engrase de la máquina para que se vaya pautando un poco. Y hay que ir a encontrarlo varias veces para que le vayamos encontrando el modo. Entonces, 10 minutos, hoy y quizá mañana o mañana pasado 10 minutitos más, siempre tratando de que no tengamos que correr después inmediatamente, porque algún día puede suceder que después de esos pequeños espacios de encuentro con uno mismo, que llamamos meditación o relajación, sucede que de golpe desaparecen los pensamientos, como si hubieras encontrado de repente la llave, y ahí el tiempo desaparece. Y a ti te puede parecer que has estado 10 minutos, cuando miras el reloj te encontrás que, Dios mío, ¿qué pasó? Pasó una hora. ¿Sí? Cuando eso sucede, quiere decir que, lo recuerdes o no, tú has estado en plena conexión. Has iniciado una conexión mayor contigo mismo. Y no es necesario tener, digamos, conciencia de si hemos hecho este viaje, si nos hemos encontrado aquí o allí con esto, con aquello. De verdad, no vayan por ahí. Solo dejen que suceda. ¿Por qué? Porque va a suceder de todos modos. Pero si andan con una idea concreta, probablemente pueden recibir cosas distorsionadas. Y en cambio, si están simplemente tranquilos, contemplando desde el observador todo lo que pueda ir apareciendo, van a tener mayor comprensión, pasito a pasito. Pero el mero hecho de estar en ese estado genera un modo de vivir distinto, un modo de captar distinto, da amplitud, da serenidad. Y da la pauta de poder obtener en un momento determinado, donde a lo mejor aparece alguna experiencia un poco dura, tener la capacidad de tener mayores herramientas y mejores herramientas, donde podemos poner límites sin guerra, sin pelea. Con la consecuencia de un bien mayor para todos. Nunca nadie ganó nada con las guerras y nunca nadie ganó nada con las peleas. Ni individuales, o sea, entre un ser y otro ser, ni comunales. Porque está claro que la cosa se trata de conectarnos con el observador, con la conciencia. Y estamos conectados siempre, solamente que no nos damos cuenta. Y cuando realizamos el acto de darnos cuenta, vamos pasito a pasito accediendo a conocimientos mayores. Y pasito a pasito nuestra conducta y nuestro modo de comprender es mayor, porque tenemos un mayor respeto por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos estamos atendiendo. Y porque ahí conectamos con nuestra sabiduría. Porque cuando nos dicen que somos multidimensionales, no estamos entendiendo la cosa. Y la cosa va de esto. Cuando uno está en ese estado y alcanza a que se acaben los pensamientos por un ratito, ese ratito que viene inmediatamente después es cuando uno empieza a conectarse con partes de su multidimensionalidad. Y quiere uno comprender inmediatamente y que le aparezca yo qué sé quién. No, tranquilos. Si eso va a aparecer si es necesario y a veces no aparece. Pero sí que les da una plenitud y un estado de tranquilidad que no alcanzaban en mucho tiempo. Y les da una pauta de movimientos completamente distinta. Y repito, se da un respeto porque hay una guía interior. Esa guía interior no funciona como estamos acostumbrados. Siempre digo que la distorsión grita y el amor susurra. Hay que estar ahí.
en silencio para captarle, porque no se pronuncia con gritos. La violencia, la guerra, grita. Está todo el tiempo reclamando la atención absoluta. El amor no. El amor mayor a veces ni susurra. Está ahí para quien lo quiera. Por eso es tan importante el silencio. El silencio cultivado para que sea nuestra multidimensionalidad superior quien esté guiando esta experiencia y que nos dé muchas más posibilidades de, vamos a llamarlo así, salir airosos y enriquecidos de todas y cada una de las experiencias que se vayan dando en nuestras vidas. Eso es muy importante. Así que no se frustren, no se exijan demasiado cuando inician a esos reencuentros consigo mismos. Y dense cuenta de que cuando están observándose, en cualquier situación, puede ser dando un paseo, en silencio, en cualquier momento que surja esa oportunidad, ese observador es su consciencia. Y les está diciendo si están cómodos o no, pero sin juzgar, solamente contemplando, haciendo que tú seas consciente de lo que está pasando dentro de ti y qué lo está causando. Y ahí todo está. No necesitas que alguien te venga a decir cómo es. Más cultivo hagas de esos encuentros contigo mismo, más cambios vas a poder producir. ¿Por qué? Porque estás conectado con tu propia manifestación a tope, completa, más completa de la que estamos acostumbrados. Nuestra conexión suele estar muy reducida, ¿sí? Así que, adelante, el observador está. Además, cuando le conozcan un poquito más, van a darse cuenta de que ya le conocían, pero no le prestaban atención. Así que, eso es lo que produce un cambio frecuencial, emanado desde el interior más profundo de nosotros mismos, conectado con la fuente, y eso es lo que luego hace que nuestra experiencia sea otra, llámenle más espiritual o más completa, y por lo tanto ya está. Desde ahí, ni violencia, ni peleas, ni rabia, ni frustración, siempre un eterno aprendizaje que nos enriquece y que va a favor nuestro. ¿Cambio dimensional? Cambio dimensional. Primero dentro, después fuera. Espero que les sirva. Ahí estoy yo. Gracias por estar aquí. Si les sirve, feliz. Y si lo desean, nos volvemos a encontrar. Y mientras tanto, cuídense muchísimo. Un abrazo.